a explicar un proyecto en el Pirineo de Huesca, en el Valle del Río Aragón, en una población que está elevada alrededor de 900, 1000 metros sobre el nivel del mar, en Villanúa. Villanúa es un pueblo de unos 1000 habitantes, cerca de Jaca, en los valles pirenaicos de Huesca, que van de norte a sur, casi todos. Y digamos, esta es la parte de fondo de valle, ¿no? La parte de abajo. Aquí se ve el río Aragón y aquí se puede ver el núcleo antiguo, la traza del núcleo y el resto de urbanizaciones pues, que han ido creciendo a lo largo de la carretera desde los años 70, 80 hasta la crisis del 2008, ¿no? Entonces es una situación extraña, ¿no? Porque al final pues no ha ido creciendo alrededor del núcleo, salvo esta zona. El resto de actuaciones pues se han desarrollado a lo largo de la carretera Jaca-Francia, digamos, ¿no? Entonces el suelo donde se nos propuso actuar es una parcela antigua entre esas actuaciones de urbanizaciones y el núcleo antiguo, en una plataforma ligeramente elevada, con unas particularidades muy, muy bonitas, ¿no? Esta es la llegada. Alrededor de la parcela no hay ningún vial importante, sino que la llegada, pues, a pesar de todo esos trozos tan heterogéneos de edificación que existen alrededor, hay algunas construcciones tradicionales, bueno, pues como construía antiguamente, ¿no? Esta es la parcela. Es una parcela cerca del río, con toda esta chopera en el borde del río, con los típicos muros tradicionales de piedra caliza de la zona. En la parcela existía esta construcción, ¿no? Muy típica de estos lugares, con una construcción que llamamos bordas, que son unas construcciones agrícolas, ganaderas que existen en este territorio, hechas con esa piedra caliza, muy sencillas en su construcción, con unos muros de carga perimetrales y una estructura de madera, ¿no? A veces tienen una planta, otras dos, en función de las necesidades. Normalmente se utilizan pues para guardar el ganado, guardar el alimento de los animales y cuando se encuentran en la montaña, pues también los pastores duermen encima de las partes superiores de las bordas pues para aprovechar ese calor de los animales, ¿no? En este caso, pues había creado esta meseta natural y a pesar de estar rodeada de todas esas urbanizaciones, pues mantenía ese espíritu de parcela antigua, ¿no? Esta es la vista desde el otro lado, estas son esas urbanizaciones que os digo. En este lado se preservaba pues ese carácter, digamos, de esa traza, digamos, antigua, ¿no? Esta es una montaña muy característica que hay en la zona que se llama el Pico Collarada, una montaña de 2.900 metros que también podía tener representación dentro de la vivienda, ¿no? El programa de la vivienda es una familia de Zaragoza con 3 hijos que quería hacerse una segunda vivienda. En este pueblo era una parcela familiar y pues lo primero que les dijimos fue mantener esta edificación, rehabilitarla, construirla y aprovechar pues ese carácter tipológico que tiene, pues modificándola en su interior, pero mantener esa volumetría, ese trozo de núcleo, ¿no? El ayuntamiento pues tampoco daba ningún valor a estos muros porque quería aumentar la calle y además la normativa municipal pues obligaban a retranquear la edificación, con lo cual nos quedamos con el carácter del lugar, pero nada de lo que había se podía preservar, ¿no? Salvo la parcela y esa vegetación de borde junto al río. Esta meseta con el tiempo se fue degradando, el talud iba perdiendo en el borde, se iba desmoronando hacia el río. Pero bueno, toda esa vegetación pues nos parecía que tenía mucho interés y sobre todo pues también el ver el núcleo antiguo a través del velo ese que suponía toda esta chopera, ¿no? Nos fijamos en esas arquitecturas pirenaicas, analizamos pues esa arquitectura tradicional, cómo se van acoplando esos volúmenes prismáticos tan sencillos, donde los huecos se van abriendo en función de las necesidades en cada momento, esa arquitectura casi de subsistencia, ¿no? Donde la piedra construye todo, ¿no? Esa piedra va hueca para las chimeneas para evitar el peso excesivo, esa piedra directamente sacada para las cubiertas, esa piedra en fachadas con ese espesor
tan importante de los muros, esas hojas de madera colocadas a mitad de los muros con esas contraventanas hacia el interior para poder proteger esa contraventana interior sin que salga en el espacio. Todos esos invariantes de esa arquitectura popular que ha ido desapareciendo desgraciadamente en el Pirineo, pues que nos parecía que podía tener su interpretación, podía dar resultado algo interesante, ¿no? Trozos, como de un trazo tan simple, ¿no? Y tan sencillo, pero con tanta fuerza, ¿no? Bueno, pues la borda, lo que os decía, pues cayó y bueno, pues empezamos a encajar lo que creíamos que tenía que ser la actuación, ¿no? Pues ese retranqueo, esa casa que daba la espalda, que tenía una pues más opacidad hacia esas urbanizaciones tan heterogéneas del borde que mirase hacia el este, hacia el pueblo, a través de ese velo de árboles tan bonitos que había, ¿no? Lo primero que había que hacer era consolidar la plataforma y se generase esa relación tan clara entre la plataforma y los espacios. Entonces, bueno, pues decidimos trabajar con esos elementos, ¿no? En la plataforma, el muro como elemento importante que configura el volumen, pero claro, aquí se nos generaba nosotros veíamos importante el conseguir que el aspecto del muro, la lectura del muro no fuese un muro pesado, un muro con un carácter tectónico, ¿no? Sino que a pesar de su profundidad y su peso, pues que adquiriese una ligereza, ¿no? Y creíamos que eso había que conseguirlo a través de la composición de los huecos y a través de una serie de elementos y unos detalles constructivos que aligerasen ese muro que tenía que estar por temas constructivos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa planta, pues generamos esa relación clara entre los espacios de día y esa plataforma, con algunas aperturas hacia el camino a través de algunos huecos pues que pudiesen generar esa orientación y luego al muro pues le dimos contenido pues con la chimenea, los armarios, parte de la cocina, la parte de instalaciones y luego en el resto de zonas pues con la calefacción y con con una especie de muro técnico, ¿no? En la parte de arriba pues lo mismo en las habitaciones y luego generábamos en la habitación principal pues esa terraza, ese balcón con esa mirada diagonal clara hacia Collarada, hacia esa montaña que era para esta familia era un elemento importante que querían se relacionarse, ¿no? El espacio de la bodega, pues con toda la parte de los pellet y la biomasa y tal, y luego pues ese espacio diáfano. En lo que es en el muro, pues creábamos un pequeño recorte para producir la entrada y separábamos pues la zona de los coches de un espacio previo con una pequeña pérgola y lo que era el acceso a la vivienda, ¿no? La orientación de la entrada la poníamos al sur, había que protegerla, pues porque las entradas al norte aquí el clima es muy duro en muchos meses del año, ni hay mucha nieve y luego el viento, sobre todo un viento de norte que es un viento difícil de protegerse. Bueno, pues la estructura con ese tema que os comentaba antes de desmaterializar el peso del muro, pues es una estructura convencional metálica donde el cerramiento pierde ese carácter tectónico, ¿no? Pues empezamos ya a trabajar sobre pues un elemento con una serie de elementos metálicos que cortasen el forjado, como es esta perfilería, y luego pues con esos huecos pues ya evitaban esa sensación de muro perforado, ¿no? Sino que pues se iban uniendo entre ellos, desmaterializando y quitándole ese peso importante que tenía el muro, ¿no? Esas contraventanas pues que podían estar abiertas, cerradas para proteger la casa, ¿no? Pues con ese carácter casi como de caja que se abre y se cierra en función de las necesidades en cada momento, ¿no? Bueno, la composición también de la carpintería era compleja, pues porque querían, por un lado tenía que estar esa barandilla de protección, que queríamos darle poco volumen, pues ahora hicimos transparente, luego la ventana con esa apertura y luego la mosquitera y la contraventana. Entonces eran como muchos elementos, bueno, pues se costó ese detalle, pues se pudo integrar todo en el mismo cajón. La cubierta también queríamos que no fuese un elemento excesivamente pesado, ya al ser una estructura metálica, pues no queríamos que saliese esa estructura, sino que hubiese un elemento muy ligero que de alguna manera sujetase ese sándwich de cubierta. En sustitución de esa teja tradicional de laja pesada de piedra, pues colocamos una teja cerámica que nos permitiría mantener esa geometría de elementos planos y bueno, pues esas aperturas en la parte superior, ¿no? Este es la otra fachada que se ve ese color de esa teja cerámica y luego el elemento de la chimenea, pues bueno, sujetándola
en el muro a la manera tradicional, ¿no? Esta es esa parte de la entrada que os decía, con ese pequeño recorte en la entrada, pues todos esos, esa chapa de protección y todos esos huecos que van abriendo las vistas hacia el paisaje, con esas aperturas donde hacían falta, pues en la escalera a media altura, la iluminación del pasillo, bueno, esa terraza que miraba hacia Collarada. Aquí se puede ver bien esa configuración de la plataforma que pensábamos que era un elemento importante desde el principio. Estos otros elementos como ese banco en la entrada, ¿no? A la manera como se hacía en las casas de los pueblos, ¿no? Con esa chapa de protección, de ese viento del noroeste, lo que os comentaba de esa ligereza de la chapa sobre la que se apoya la cubierta. En el interior lo que hicimos fue generar, ya que de alguna manera la madera estaba presente, pues encofrar la losa con esa misma madera y luego prefirieron pintarlo pues para que hubiese pues más luminosidad, pues esto es lo que os decía, de meter esos muros técnicos con esos radiadores verticales y esa relación entre el interior y el exterior a través de esa plataforma. En la sección constructiva, bueno, pues se puede ver todos esos elementos que comentaba, ¿no? Esos huecos abocinados para poder recoger, proteger lo que es la carpintería y recoger esa contraventana, la parte, digamos, de la bodega, ese muro técnico con la chimenea y, bueno, pues luego esa estructura en mecano para, y aquí se ve, bueno, pues ese elemento de piedra, pero como elemento, digamos, de fachada, ¿no? No como elemento tectónico portante, ¿no? Aquí se ve también, bueno, pues esa chapa que configura el alero, como recoge también el canalón y esos detalles, ¿no? Aquí se ve, bueno, aquí pues como desvirtúa o aligera, digamos, ese peso de la piedra, ¿no? Que está como, tratada como un elemento más fino de lo que en realidad es. Bueno, aquí se ve pues cómo queda insertada en el trozo de arquitectura en ese paisaje, ¿no? En esos trazos paisajísticos, ¿no? Con el Collarada y con esas sierras prepirenaicas.